Dios está haciendo ver que dentro de la iglesia, tanto el que está fuera descarriado como el que está dentro están en la misma posición. Los dos están sin Dios. Porque el que se quedó, el hijo mayor, no tenía el amor del padre. Este hijo mayor siempre sí estuvo al lado del padre, pero nunca le conoció. Y lo dije anteriormente, que el que se quedó al lado del padre estaba tan perdido como el que se fue al mundo y desperdició su herencia. Porque no tenía amor, no conocía a su padre, no conocía que el padre es un padre de amor, misericordia y perdón. ¿Qué podemos ver? Que el hijo mayor estaba lleno ¿de qué? De ira, de orgullo, de celos, de envidia y de odio. Este tipo de cristiano que se queda dentro de la iglesia, que no conoce al Padre, que no tiene el amor del Padre, que no tiene misericordia de Él ni de nadie, y que tampoco perdona porque es un baúl, almacena y almacena odio, rencor, ira, celo. ¿Saben que mucha gente le sirven a Dios no por amor a Dios? No por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y porque aman a Dios con un corazón deleitándose, sino porque tienen miedo de ir al infierno. Entra porque mi hijo que estaba fuera perdido entró, lo recibí, estoy haciendo fiesta, pero para que mi fiesta sea completa, ven, entra tú también, deja ese orgullo afuera, deja la ira afuera, deja los celos, deja la contienda, deja todo aquello que te impide entrar en mi reino y ponte a cuenta conmigo. Cree. Es tiempo de ver más allá, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ven y sed parte de nosotros. Congregación Cree. Ustedes se saben eso, pero sí quiero comenzar a partir del verso 25 y dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y les rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vamos a enfocarnos hoy, vamos a hablar ¿de quién? Del hijo mayor. Y le puse por tema: te estás perdiendo la salvación. ¿Qué muestra Dios? Le dije que Él mostraba el dos tipos de cristianos que hay en la iglesia. El joven se fue al mundo y puso en juego su salvación, pero el mayor tenía en juego también su salvación. Dios está haciendo ver que dentro de la iglesia, tanto el que está fuera descarriado como el que está dentro están en la misma posición. Los dos están sin Dios.
Ustedes están entendiendo lo que le estoy hablando. Tanto el que se descarrió y fue y malgastó su herencia está tan perdido como el que se quedó dentro de la iglesia, como el que tiene 20 años, que siempre ha permanecido limpiando la iglesia, pendiente de esto, que siempre ha estado en la iglesia para todo. Los dos estaban bajo la misma condición. Los dos estaban sin Dios. Porque el que se quedó, el hijo mayor, no tenía el amor del padre. Servía en la iglesia, hacía todo lo que los pastores le decían, permanecía, tenía ya 50 años, vamos a decir así, una hipérbole, dentro de la iglesia. Sin embargo, no conocía al Padre. Sin embargo, no tenía el amor de Dios. Este hijo mayor siempre sí estuvo al lado del Padre, pero nunca le conoció. Así hay muchos cristianos que tienen 5, 10, 20, 15 años y están dentro de la iglesia, pero no conocen a Dios, no conocen al Padre, no tienen el temor de Dios, no tienen el amor de Dios. ¿Y en qué quiero enfocarme? Y lo dije anteriormente, que el que se quedó al lado del Padre estaba tan perdido como el que se fue al mundo y desperdició su herencia. Y todo el mundo se enfoca en el hijo pródigo, en el que se fue, en el que malgastó, en el que perdió, en el que tiró por el piso su herencia, poniendo ¿qué? Su salvación en juego. Pero el que permaneció al lado del Padre estaba en la misma condición, porque no tenía amor, no conocía a su Padre, no conocía que el Padre es un Padre de amor, misericordia y perdón. Desconocía estas tres grandes verdades. Y quiero volver a leer y enfocarme en el 25. Dice: entonces el hijo mayor, cuando después que le había preguntado al criado qué es lo que está pasando, en el 25 dice: entonces se enojó, no quería entrar. ¿Ustedes están escuchando? Y dice: y salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. ¿Qué podemos ver? Que el hijo mayor estaba lleno de ¿qué? De ira. Estaba lleno de ¿qué? De orgullo. Estaba lleno de ¿qué? De celos, de envidia y de odio. Y este permaneció todo ese tiempo al lado del Padre. Sin embargo, en él había raíces de amargura en contra de su hermano. Sin embargo, él estaba airado con su hermano. Sin embargo, él estaba lleno de orgullo, porque el padre fue el que tuvo que salir a decirle: ven, entra. Les rogaba: ven, entra. Estaba lleno de envidia por su hermano. Él pudo haber hecho lo mismo con su herencia. Pero hay personas que prefieren permanecer dentro de una iglesia lleno de ira, lleno de orgullo, lleno de celo, lleno de envidia, lleno de odio, y no manifestarlo nunca hasta que le pisan el callo. O hasta que lo que ellos tienen no se ve en peligro. O hasta que aquel hermano no tienta contra lo que es mío, lo que a mí me pertenece. Porque él entendía que él también tenía su parte de la herencia. Sin embargo, me imagino yo, no que lo dice la palabra, él quería algo más. Porque dijo: ya que él se fue y malgastó, si vuelve entonces, como quien dice, también de lo mío le van a dar a este, porque ya este va a estar aquí. Este tipo de cristiano que se queda dentro de la iglesia, que no conoce al Padre, que no tiene el amor del Padre, que no tiene misericordia de él ni de nadie, y que tampoco perdona, porque es un baúl, almacena y almacena odio, rencor, ira, celo. ¿Saben por qué no se va al mundo? No se va al mundo, no porque ama a Dios ni porque teme a Dios,
sino porque tiene miedo de perderse y de irse al infierno. ¿Saben que mucha gente le sirven a Dios no por amor a Dios? No por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y porque aman a Dios con un corazón deleitándose, sino porque tienen miedo de ir al infierno. Saben que es una herencia que Jesús nos ha dado. Esa es nuestra herencia, la salvación, y tienen miedo de perder esa herencia. Sin embargo, esa herencia tiene un hilo, porque cuando usted está dentro de una iglesia y le sirve a Dios por miedo a perderse, no le está sirviendo por amor. No le está sirviendo por lo que realmente debe de ¿qué? De servirle. Quiero que nos enfoquemos en el verso 30 ahora. Voy a leer el 29, dice, el padre le estaba rogando que entrase y que entrase. Dice, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Se dan cuenta que este hijo mayor estaba lleno de qué? De celo. Bíblicamente. El 30 dice, pero cuando vino lleno de envidia al hermano. Así hay muchos hermanos en la iglesia, ¿ustedes sabían? Es que el Señor no ilustra una cosa por ilustrarla. Este tipo de persona que no ama a Dios, pero que está dentro de la iglesia por miedo de perder su herencia, cuando ha habido alguno que se ha desviado de los caminos del Señor y luego vuelve a la iglesia, ¿saben cómo comienzan? En vez de recibirlo con amor, comienzan como este hijo mayor. Yo no sé por qué que lo aceptan en la iglesia otra vez, porque ese es un drogadicto, ese se acostó con 50,000 mujeres, ese andaba robando, ese andaban atracando, y le hacen un currículum porque no hay amor en ellos. No tienen misericordia, no saben perdonar, están puestos para juzgar y para señalar y para condenar. No se dan cuenta que lo que tú como hombre desechas es lo que Dios quiere para que entre a su reino. Que lo que tú ves como poca cosa, eso es lo que Dios está buscando. Y mucha gente, cuando una gente se va de la iglesia y lo ve en la calle, lo que le voltea la cara, no le dice Dios te bendiga, o vuelve, aunque no sea mi iglesia, pero vuelve a redil. Y cuando esas personas descarriadas tratan de volver a una iglesia, comienzan a mirarlo por encima del hombro, porque son los más santos, los que están en la iglesia nunca se han ido, son los más santos, y a cuchuchar por abajo, y esa persona comienza a sentirse avergonzada y termina otra vez saliéndose de la iglesia. Cuando nosotros vemos en este relato que dice que el padre le dice, aquí vamos a seguir leyendo, el padre le dice, entonces le dijo, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre no niega nada, todo su amor, toda su misericordia, todo lo que viene de él nos pertenece a nosotros. Mas era necesario hacer fiesta, le dice, y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y lo he hallado. Nosotros debemos de regocijarnos cuando una persona que se ha ido al mundo vuelve, cuando un hermano que se ha desviado y ha malgastado su herencia regresa. Dice que el padre hizo matar el becerro más gordo. Él se sintió aludido, él se sintió confundido, porque dijo, toda mi vida he tenido sirviéndote, mas sin embargo a mí tú nunca me has dado un cabrito para compartirlo con mis amigos. El padre le dice, pero tú siempre has estado conmigo, tú siempre lo has tenido todo. Sin embargo, que estaba perdido ha vuelto, estaba muerto y ha revivido. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos misericordiosos, que en nosotros habite su amor, que nosotros estemos dispuestos a perdonar,
a perseverar en la salvación, pero con amor, con justicia. Que nosotros no seamos de aquellos que sacamos a la gente de la iglesia, sino que reflexionemos. Que reflexionemos, que nos acerquemos, porque ¿sabe qué? ¿Qué le dice el Padre? Aún los que están dentro de las iglesias y nunca se han descarriado, el Padre está ahí rogándole que entre. Entra, porque este tipo de persona está lleno de orgullo. Y sí, voy a volver al verso 28. Dice: salió por tanto el padre y les rogaba que entrase. ¿Por qué el padre les rogaba al hijo mayor que entrase? ¿Por qué les rogaba? Porque estaba perdido, estaba fuera. Estaba lleno de ira, estaba lleno de envidia, estaba lleno de celo, de orgullo, de ego. Y no quería ver a su hermano, no quería compartir con su hermano. ¿Cuántas veces ustedes han visto personas que tienen años en la iglesia, sin embargo lo invitan a un evento y dicen: si ese fulano está, yo no voy? Si ese pastor va, yo como pastora, yo no voy. Y si llegan y yo estoy en ese sitio, se paran y se van. ¿Dónde está el amor de ese que tiene 50 años en el evangelio? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? Que cuando llega esa hermana o ese hermano lo miro de reojo y tuerzo la boca. Pero el Padre está ahí rogándole que entre. Y ustedes dirán: pero ¿para dónde, pastora? Si ya dentro de la iglesia, que entre a la salvación, porque está perdido dentro de la iglesia. Porque todo aquel, sin importar los años que tenga una iglesia, está dentro de una iglesia, pero sin embargo está lleno de odio, de celos, de ira, su corazón lleno de contienda, de chisme, de orgullo, de ego. Está perdido, está fuera, está desechado. Mientras tanto, el Padre está ahí rogando: entra, entra, porque mi hijo que estaba fuera perdido entró, lo recibí, estoy haciendo fiesta, pero para que mi fiesta sea completa, ven, entra tú también. Deja ese orgullo afuera, deja la ira afuera, deja los celos, deja la contienda, deja todo aquello que te impide entrar en mi reino y ponte a cuenta conmigo. Entra. Y todavía estamos en los tiempos que el Padre está rogando: entra, porque van a venir tiempos que eso va a acabar. Eso va a acabar. Y el Señor todo lo que hacía, lo hacía para reflejar una verdad espiritual. Todo lo que el Señor comparaba en la tierra era para manifestar algo espiritual. Y yo creo que es tiempo de que si en nosotros hay algo que nos impide entrar, que desechemos y nos pongamos a cuenta como se puso el hijo pródigo. Porque todo el tiempo se han enfocado en el pródigo, pero el mayor necesitaba tanto de Dios, de su Padre, como lo necesitaba el de afuera. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a orar. Cree. Es tiempo de ver más allá, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ven y sed parte de nosotros. Congregación Cree.